definido de esa manera. Bueno. Tenemos que hablar hoy vamos a hablar de la enfermedad. Bueno, a ver si tenemos acá. ¿Qué podemos mencionar? Si habláramos de enfermedad, es un poco complejo definir enfermedad, ¿no? Por ahí la definición más sencilla sería todo estado de un ser vivo en donde hay un deterioro en la salud. También hay una definición que dice por ahí que es el estado de completo bienestar físico, psíquico y mental. También hay una definición de la OMS muy poética, ¿no? Que es la que todos conocemos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que la salud es el estado normal natural. O sea, todo ser vivo tiene como estado normal la salud, ¿no? Y la irregularidad, ¿no? Sería la enfermedad. Cualquier ser vivo está diseñado de manera biológica, su diseño biológico, ¿no? Está hecho de tal manera, de una manera tal en que su desempeño biológico conlleva a un estado de salud, no de enfermedad. Entonces, la enfermedad puede aparecer, la causa a través de la cual aparece, ¿no? La enfermedad son muchísimas, ¿no? Pero básicamente, digo, la enfermedad es un estado de desequilibrio. Nosotros ahora vamos a hablar brevemente, ¿no? Vamos a explicar el origen de las enfermedades, ¿no? De las enfermedades infecciosas. Para ello, nosotros tendríamos que definir ahí está, ¿sí? Bueno, acá está este grafito bastante interesante, ¿no? En donde tenemos la tríade ecológica. Pues, ¿qué es la tríade ecológica? Bueno, es los tres factores que intervienen, ¿no? O la interrelación entre, ¿no? El medio ambiente, ¿no? El huésped o ser vivo, ¿no? Y un agente infeccioso. Siempre, cuando hablemos de una enfermedad infecciosa, ¿no? Va a haber estos tres actores. Pues, en el caso del huésped, bueno, sería el ser vivo, ¿no? En el caso serían nosotros, el huésped, ¿no? El agente, nos referimos al agente infeccioso, una bacteria, un virus, un parásito, una micosis, ¿no? El agente infeccioso que va a invadir al huésped.
Y el ambiente, el medio ambiente sería el medio ambiente externo. O sea, puede ser la habitación en la que estamos nosotros, puede ser tan pequeño como una habitación, ¿no? O tan grande como una región, ¿no? Un país. O sea, es el hábitat, el ambiente, nos referimos al hábitat donde están el huésped y el agente. Siempre, ¿no? ¿Sí? Hay un equilibrio. Por eso yo grafiqué, o sea, para evidenciar esto, ¿no? ¿No? ¿Mm? ¿Sí? La tríada ecológica se puede definir como una suerte de equilibrio, ¿no? Entre, ¿sí? El huésped, o sea, el ser vivo, nosotros, en este caso, ¿no? El agente infeccioso y el medio ambiente. Mientras haya este equilibrio, ¿no? Mientras exista este equilibrio, podemos suponer que no va a haber enfermedad. Lamentablemente, este equilibrio se puede romper. Bueno, vamos a aquí, ¿no? En estos dos casos ¿no? Se ha roto el equilibrio, ¿no? Vamos a citar dos ejemplos muy sencillos, ¿no? Pues a veces, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Puede favorecer al agente infeccioso. Y yo en el apunte les puse un ejemplo muy sencillo. Supongamos que el agente infeccioso es el virus de la gripe. El huésped somos nosotros, ¿no? Y el medio ambiente, el ambiente es la región metropolitana donde estamos viviendo. ¿Qué sucede cuando se acerca el invierno y las temperaturas bajan? Y uno está propenso a resfriarse, a griparse. Exacto. ¿No? O sea, las bajas temperaturas, ¿no? En este caso, favorecen la propagación del virus de la gripe, ¿no? Porque hay hacinamiento, no tanto, en el caso de la gripe, no, digamos, existe una suerte como de mito, ¿no? Las bajas temperaturas favorecen el hacinamiento de la gente, ¿no? Y la poca ventilación. O sea, esa es la clave por la cual la gripe se propaga con mayor facilidad en invierno que en verano. No, no en sí debido a las bajas temperaturas de manera extrínseca, ¿no? Sino que el hacinamiento y la poca ventilación de los ambientes es lo que favorece la propagación de la gripe. Más en invierno que en verano, ¿no? Ustedes observen, digo, que entonces, en este caso, las bajas temperaturas, ¿no? ¿Sí? El medio ambiente, o sea, el medio ambiente favorece a la gente. Por eso la balanza, ¿no? Pues, ¿no? La balanza está inclinada, ¿no? Hacia el agente. Ahora bien, ¿no? También puede suceder que el medio ambiente favorezca al huésped, ¿no? O sea, a nosotros. ¿No? Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de esto, digo, ¿no? Sería la vacuna antigripal, ¿no? O sea que nosotros podemos pensar entonces que tenemos principio de abril, marzo-abril, ¿no? En previsión de una epidemia de gripe, aparece la campaña de vacunación
y se vacuna a toda la gente o la mayor parte de las personas, ¿no? Lo mismo, chicos, que está sucediendo con el tema de la famosa vacunación contra el COVID, ¿no? Sería lo mismo. Entonces, en ese caso, ¿no? El efecto de la vacunación va a favorecer, ¿no?, al huésped, ¿no?, en detenimiento del agente infeccioso. Entonces, en este momento, nosotros, en base a la vacunación, ¿no?, estamos buscando esto, ¿no?, contra el COVID. O sea, cambiar las condiciones medioambientales, ¿no?, en donde en realidad, chicos, estamos así. Nosotros en este momento, ¿no?, si nosotros estamos viendo qué está sucediendo, chicos, con la epidemia de COVID, ¿no?, en nuestro país y en muchas partes del mundo, estamos así. O sea, las condiciones medioambientales, chicos, están favoreciendo a la gente y por eso hay tantos contagios, ¿no? Ahora, con la vacunación, ¿no?, más las normas ¿no?, de protección, el distanciamiento social, las normas de conducta, ¿no?, sociales que deberíamos tener todos, ¿no?, tendríamos que cambiar de esto a esto. Pues hay países, muy pocos, ¿no? Podríamos citar el ejemplo de Israel, ¿no?, debido a que tuvo una campaña de vacunación muy, pero muy fuerte y una conducta social también bastante importante, ¿no?, que está en una situación epidemiológica totalmente distinta, ¿no? O sea, Israel, chicos, está en una situación así. Profe, dicen que ya vacunaron a todos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, o exacto. La gran mayoría. A la gran mayoría, ¿no? Entonces, digo que eso repercute en que la cantidad de contagios que tienen son bajísimas. Bueno, ya no tiene que andar con el barbijo, no es obligatorio el barbijo. Bueno, tiene una situación que ojalá que podamos nosotros llegar dentro de poco tiempo. Está muy difícil la situación acá, ¿no? Más que nada para las personas que estamos en salud y vemos por ahí la realidad, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y realmente, chicos, estamos, quizás no es que sea alarmista nada, ¿no?, pero yo lo veo desde la realidad del hospital de los hospitales en donde yo estoy, que estamos colapsados ya, ¿no? ¿No? Y uno llama a la reflexión, ¿no?, a todos nosotros, me incluyo también, ¿no?, a ser solidarios y tener una conducta adulta, ¿no?, y responsable hacia todo. Lamentablemente, digo, nosotros como argentinos somos bastante cabezaduras, por no decir una mala palabra, ¿no? Bien, chicos, este gráfico, ustedes fíjense, chicos, que hay tres condiciones. ¿No? Esta tríada ecológica, ¿no?, implica entonces, chicos, que hay tres condiciones. Una son las condiciones de la gente, ¿no?, infecciosos, ¿no? Otras son las condiciones del huésped, ¿no? Y la tercera son las condiciones del medio ambiente. Ustedes ven, chicos, que estas tres condiciones son complementarias. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, chicos, ustedes observen que en el caso de la gripe, ¿no?, acá yo les puse dos factores, ¿no? Uno, el clima frío aumenta las condiciones del medio ambiente, ¿no? Y la falta de vacunación, ¿no? Ustedes observan, chicos, que las condiciones del huésped, ¿no?, se ven reducidas. O sea, ¿esto qué significa? Si hace frío, como ya lo mencioné, el clima frío favorece la infección, ¿no? Bueno, ya estamos complicados.
Pero si a eso también le voy sumando, por ejemplo, la falta de vacunación, ¿no? Favorece todavía más, ¿no? La infección, ¿no? ¿No? Y eso es lo que está pasando, si uno se pone a analizar, digo, eso es lo que está pasando, por ejemplo, con el tema del COVID, ¿no? O sea, si uno, no hay que ser, chicos, tan, ¿no? O sea, un gran estadista, ni nada, ¿no? Digo, entonces, ¿no? Para darse cuenta de lo siguiente, ¿no? ¿Por qué se está propagando tan rápidamente el COVID? Bueno, ¿no? Porque hay, digamos, factores del huésped, ¿sí? Factores del medio ambiente y factores de la gente, ¿eh? Que favorecen. Por ejemplo, digo, ¿no? En los factores de la gente podemos citar que hay nuevas cepas, ¿sí? Que son más transmisibles, ¿no? Ahí ya tenemos un factor de la gente, ¿sí? Segundo aspecto, chicos, el factor del huésped, ¿no? No tenemos la conducta, ¿no? No cumplimos, no acatamos con las normas de distanciamiento, ¿sí? Y todavía hoy, a pesar de contar con la vacuna, digo, no tenemos un porcentaje importante de la población vacunada en nuestro país. Ya. Sí, pero eso, profe, si bien las vacunas falta todavía, ¿no? Sí, En cuanto a exacto. cantidad, porque somos Ajá. bastante población. Pero algo de lo que retrasó un poco el tema de las vacunas fue que muchos médicos que están jubilados, o algunos jubilados de otras entidades, no querían vacunarse con otra vacuna que no sea la Sputnik. Entonces, Sí. esto retrasó un montón, lo digo con conocimiento de causa, porque bueno, mi pareja trabaja en la parte de salud, de distribución de vacunas y Sí, sí. tecnologías. Entonces, eso retrasó un montón, porque si ellos tienen todo, digamos, con el nombre y apellido de a quién va a destinar esa vacuna, entonces, al no vacunarse, tienen que volver todo para atrás, volver a encaminar esa vacuna para otro lado, y después es como que se retrasa todo. Y eso fue una de las causas que volvió otra vez todo para atrás, porque tenían que cambiar todo, el destino y el destinatario de las Sí, por vacunas, supuesto. Sí, tanto de la sí. India. Acá también, digo, tiene, o sea, también es responsable la desinformación o la información tendenciosa que hubo de todo, ¿no? O sea, lamentablemente los medios de comunicación en algo tan delicado, ¿no? Como es la vacunación, ¿no? O un montón de otras cosas, ¿no? En vez de ayudar, ¿no? Independientemente de quiénes sean, ¿no? No estoy hablando ni de los medios, pero ustedes usan, digo, que muchas veces los medios de comunicación catapultan a la que la gente, ¿no? Un ejemplo, les doy, chicos, cuando eh, por ahí nosotros, ¿no? Tanto ustedes como yo que estamos en salud, quizás tenemos otra manera, vemos este problema de otra dimensión, ¿no? Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo que los chicos, de hecho, tengo un chico de 10 años, ¿no? Y tiene que, obviamente, digo que yo estoy a favor de la presencialidad, ¿no? Yo sé el atraso que hubo, ¿no? Pero uno, en vista de la fatalidad que está ocurriendo, ¿no? Uno es consciente de que no están las condiciones para que, ¿no? Bajo ningún aspecto están las condiciones para que un chico en este momento, ¿no? Se exponga a la presencialidad, porque eso es movilizar a los padres, movilizarnos a nosotros con el riesgo ¿no? De aumentar los contagios. Bueno, un tema que debería haber sido simple, ¿no? O sea, digo, ¿no? Ya es un tema político, ¿vieron? Cuando ya en una situación cuando ya las cuestiones que no deberían ser políticas se terminan politizando, bueno, está mal porque no estamos bien, ¿no? Y mientras digo, nos ponemos a discutir ¿no? Si hay que, si los chicos tienen que ir, si no tienen que ir, mientras tanto, digo, hay gente que está muriendo, ¿no? Todos los días tenemos 200, 300, 400, incluso 500 personas que mueren todos los días a causa de esta enfermedad.
Pero esa es la idea de la política, ¿no? Generar esas diferencias en la Sí, sociedad. exactamente. ¿Eh? Ujú. Exactamente. ¿No? La política tiene esa idea. ¿No? ¿No? Y sin orientarnos hacia ninguno, pues yo creo que la política digo, es igual en cualquier lado. ¿Sí? O sea, Argentina, Brasil, todos los países, lamentablemente, ¿no? Reino Unido, piensen digo, que esto pasó, no pasó solamente en Argentina. ¿No? Pasó en el Reino Unido, pasó en todo, ¿no? Estados Unidos. ¿No? ¿No? O sea, parece ser que vale más un voto que, ¿no? Termina valiendo más un voto o quedar bien parado frente a la sociedad que la vida de una persona. Bien, chicos. Siguiendo con este tema, ¿no? Pues la enfermedad, ¿no? ¿Sí? La enfermedad en sí, ¿no? Podemos definir, ¿no? Dos etapas bien marcadas. ¿Ah? Vamos a mencionar acá. Muy sencillo, digo, ¿no? La etapa prepatogénica y la etapa patogénica. Vamos. En la etapa prepatogénica, ¿no? No hay ni signos ni síntomas de la enfermedad, ¿no? Por eso digo, es imposible la detección temprana de la enfermedad en la etapa prepatogénica. Porque al no haber, ¿no? Ni signos ni síntomas que los podamos ni observar ni medir, ¿no? Ni tampoco la persona se siente enferma, ¿no? Es imposible en la etapa prepatogénica arribar a un diagnóstico. De hecho, digo, nosotros, ¿no? Un comentario, ¿no? Se dice que nosotros, ¿no? La etapa prepatogénica, ¿no? Nosotros en todo momento parece ser que, por lo que se sabe por lo menos, digo, ¿no? Que siempre estamos entrando en la etapa prepatogénica y no patogénica, ¿no? O sea, entramos y salimos de esa etapa. Ahora voy a citar un ejemplo. Yo todos los días consumo alimentos. O sea, me alimento todos los días. En los alimentos, ¿no? Es 100% seguro, ¿no? Es una afirmación. Por más que yo limpie y sea meticuloso con mis alimentos, ¿no? La comida que yo consumo siempre va a tener bacterias y virus, ¿no? Siempre voy a consumir agentes patógenos, ¿no? Les voy a citar un ejemplo, digo, ¿no? La leche, ¿no? La leche pasteurizada, ¿no? Que yo consumo, por más que sea de la mejor calidad, digo, ¿no? Tiene un porcentaje de tuberculosis bovina, ¿no? Aún estando pasteurizada, ¿no? O sea que yo consumo, al consumir leche, de hecho acá tengo, digo, ¿sí? Ahora tengo mi taza con mi café con leche, ¿no? Estoy consumiendo bacterias, ¿no? Es inevitable y predecible. ¿Por qué no me produce nada, chicos, ¿no? El hecho de consumir bacterias de tuberculosis bovina? ¿Por qué no me enferma? Digo, porque la tuberculosis bovina, ¿no? Es una enfermedad propia de las vacas, ¿no? O sea, produce enfermedad en las vacas. En el caso del ser humano no produce ningún tipo de enfermedad. Ahora bien, digo, si ustedes me dirán, bueno, entonces no hay problema, ¿no? Bueno, hasta cierto punto no hay problema. Lo que sucede es que si esa bacteria se prolifera mucho,
por más que a mí no me haga mal esa bacteria, ¿no? Prolifera mucho en el estómago, ¿no? De la persona, ¿no? Puede dar lugar puede favorecer el cultivo de otras bacterias que sí pueden ser patógenas para mí. ¿Esto qué significa? Digo, ¿no? Que nosotros en todo momento, ¿no? O sea, todos los días, ¿no? En todo momento, es como que yo estoy en un pie, digo, ¿no? O sea, esta es la línea, yo tomo una línea, ¿no? Yo coloco una línea, la hago vertical, chicos, para que la vean, ¿no? ¿No? Esta, de un lado está, ¿no? La etapa prepatogénica, ¿no? Y de este lado está la salud, el estado de salud, ¿no? Y yo estoy en el borde. En todo momento, chicos, estoy pisando, ¿no? Lo prepatogénico y me voy otra vez para la salud. ¿Sí? Estoy así, en todo momento. ¿Eh? Principalmente entonces, chicos, por los agentes patógenos ¿no? Que ingresan en mi organismo. En todo momento ocurre eso. Normalmente, chicos, si yo estoy bien alimentado, si, digamos, estoy en condiciones de salud, soy una persona joven, ¿no? ¿Sí? Voy a estar, ¿no? ¿No? La tendencia mía es a estar hacia este lado, ¿sí? El estado no patogénico o el estado de salud. ¿Eh? Pero siempre, en todo momento, chicos, estoy como tocando, ¿no? Tocando este estado, ¿sí? Y volviendo al estado de salud, ¿no? Gracias, en gran medida, obviamente, chicos, a mi sistema inmunológico, ¿no? Pero bueno, digo que mi cuerpo, ¿no? ¿No? La tendencia de mi cuerpo es hacia la salud, no hacia la enfermedad, ¿no? Estamos diseñados, ¿no? Hemos evolucionado para vivir en un estado de salud, no en un estado de enfermedad. Y digo, pero bueno, a veces falla. Por ejemplo, digo que hasta acá, vamos a suponer, ¿no? Estamos hasta acá, o sea, siempre estamos jugando en este borde, ¿no? Y de repente, ¿no? Una persona estornuda, ¿no? Cerca de donde yo estoy, ¿no? Vuelan gotitas de flush, ¿no? Y me infecto con el virus de la gripe. Vamos a citar el ejemplo con el caso de la gripe, ¿no? Ese virus ingresa a mi organismo, ¿no? Y se instala, ¿no? Y empieza a hacer modificaciones, ¿no? Empieza a haber interacciones y modificaciones, ¿no? En el cuerpo. Bueno, chicos, ahí, ¿no? Estoy en la etapa prepatogénica, ¿no? Que en el caso, chicos, de la gripe dura unas horas nada más, esta etapa prepatogénica. En este caso, ¿no? El equilibrio todavía se mantiene, el equilibrio de la tríada ecológica, ¿no? Pero la persona en estas primeras etapas, ¿no? Tiene, digamos, ni fiebre, no tiene dolor de cabeza, no se siente mal, es indetectable. O sea, ha ingresado el virus en mi cuerpo, pero no lo podemos detectar, o sea, no es posible detectarlo ni por un análisis de laboratorio, ¿no? Ni por la toma de la temperatura, ni tampoco la detecta la persona. Se siente normal, ¿no? O como dicen, se siente sano. Una vez transcurrida la etapa prepatogénica, que puede durar, chicos, horas, puede durar días, puede durar años en ciertas enfermedades, aparece la segunda etapa que se llama patogénica, que a su vez la vamos a dividir en dos etapas, ¿no? La etapa subclínica y la etapa clínica. Entonces, la etapa subclínica, ¿no? Se le dice también latencia, ¿no? O periodo de latencia de la enfermedad. Entonces, hay cambios, ¿sí?
O sea, hay cambios, pero a nivel, chicos, histológicos, celulares y químicos. Pues, normalmente digamos, estos cambios, ¿no? ¿Sí? ¿No? Podrían ser detectados, ¿no? Estos cambios podrían ser detectados, ¿no? Mediante análisis específicos. ¿Cómo es esto? ¿No? Yo en este momento tengo gripe, ¿se acuerdan que yo les había mencionado, no? ¿No? En la etapa subclínica, si me hicieran un laboratorio, si a mí me hicieran un laboratorio, ¿no? Seguramente aparecerían los glóbulos, los glóbulos blancos aumentados en número, ¿no? En un signo de que hay una infección. De todas maneras, chicos, todavía, ¿sí? ¿No? Todavía no hay signos y síntomas evidentes. O sea, la persona no tiene fiebre, no se siente cansada, no tiene dolor de cabeza, se sigue sintiendo bien todavía. ¿Eh? Lo que sí ocurre, chicos, es que hay un conflicto en la tríada ecológica. ¿No? O sea, que aparece el llamado conflicto. ¿No? O sea, el huésped, ¿no? Y el agente infeccioso, ¿no? ¿Sí? Entra en una suerte de batalla, ¿no? El huésped empieza a activar sus mecanismos de defensa, ¿no? ¿No? Y el agente infeccioso empieza a hacer lo posible para intentar colonizar el cuerpo, ¿no? O el ser vivo en el cual está siendo infectado. Pues, mientras el equilibrio no se rompa, ¿no? Mientras el equilibrio no se rompa, el, la persona se sigue sintiendo sana. Dios, ¿se puede detectar, ¿no? La enfermedad en este periodo? Sí, se puede detectar, ¿no? Mediante técnicas específicas. Y ahí está, chicos, o sea, acá es donde vendría, Dios, ¿no? En este momento, ¿no? Vendría el tema de los test, ¿no? Podríamos hablar, ¿no? O sea, si yo en este momento, ¿no? Y vamos a cambiar de enfermedad, ¿sí? Vamos a suponer que estamos, ¿no? Hablando de COVID-19, ¿no? Si en este momento yo le hago un test, ¿no? ¿No? A la persona, ¿no? Existe la probabilidad de detectar la enfermedad, por más que el paciente, ¿no? Esté sin signos y síntomas, o sea que en este caso sería, Dios, ¿no? ¿Sí? Un COVID positivo asintomático. O con síntomas muy, muy leves que pasan desapercibidos. ¿No? Acá yo estaríamos arribando a un diagnóstico precoz de la enfermedad. Dios. Y hay un detalle, ¿no? ¿No? Y acá aparece, chicos, una línea muy importante, ¿sí? Entre la etapa subclínica, ¿sí? Y la etapa clínica, ¿sí? Entre la etapa subclínica y la etapa clínica, ¿no? Hay algo que se denomina, ¿sí? Horizonte clínico. Es una línea imaginaria que separa a esas dos etapas. Chicos, queda un minuto de tiempo, por lo tanto, chicos, les voy a pedir que salimos, ¿les parece? En 5 minutos, así pueden tomar algo, ¿sí? En 5 minutos. Hemos estado por acá por horizonte clínico. Pues, el horizonte clínico, ¿sí? Es la línea que demarca, chicos, la etapa subclínica de la clínica. ¿Sí? Es sumamente importante, chicos, porque el horizonte clínico determina, ¿no? Determina el límite entre
el punto en donde yo no puedo hacer un diagnóstico y el que yo puedo hacer un diagnóstico. ¿Mm? ¿No? O sea, el horizonte clínico separa el momento en el cual yo no puedo hacer, ¿no? No aparecen los signos y síntomas y en donde aparecen los signos y síntomas. Si hay signos y síntomas, yo puedo hacer un diagnóstico de una enfermedad. Le saco esto. Ahí sí. O sea, chicos, que los médicos, no es mi especialidad, en el caso mío no es mi especialidad clínica médica, ¿no? Pero lo tuve que estudiar, ¿no? Esto que significaría que, bueno, el desafío, ¿no? Sí, el desafío de todo médico, ¿no? Digo, ¿no? Es buscar el horizonte clínico de una enfermedad, ¿no? De la enfermedad, en la enfermedad de un paciente. ¿Mm? Ese sería, digamos, el objetivo de todo médico, ¿sí? Alcanzar el horizonte clínico. Y después, chicos, tenemos, ¿no? La etapa clínica, ¿no? Que, bueno, ahí ya sabemos que el equilibrio ya está roto, ¿no? La tríada ecológica ya está rota, ¿no? Aparecen los signos y síntomas de la enfermedad, ¿no? O sea que detectamos, ¿no? Mediante laboratorios, ¿no? Y exámenes clínicos, radiografías, ¿no? Podemos detectar la enfermedad que está cursando, ¿no? También acá la persona se ve y se siente enferma, ¿no? Y si continuamos, ¿no? Los podemos mencionar que la etapa clínica, ¿no? Tiene una serie de, ¿sí? De subetapas o de secuencias, ¿no? Que son las siguientes. Al principio aparecen signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Pues esta parte, si lo trasladamos al ejemplo que nosotros estamos mencionando, ¿no? Digo, ¿no? ¿Vieron del ejemplo del paciente con gripe? ¿Sí? ¿Mm? ¿No? El paciente con gripe, digo, al principio tiene dolor de cabeza, molestias, ¿no? Retroculares, ¿sí? Tos, fiebre, ¿no? Son síntomas que hoy en día, ¿no? A pesar de que tiene gripe, digo, ¿no? Podrían tranquilamente parecer, ¿no? ¿Sí? Tranquilamente podría parecer, ¿no? COVID. O sea que en este momento, cuando aparecen los signos y síntomas inespecíficos, yo no sé bien si el paciente tiene, si es COVID positivo o tiene gripe. Porque se confunden los signos y síntomas. ¿Mm? Obviamente, chicos, ¿no? La siguiente etapa, ¿no? Es cuando aparecen los signos y síntomas específicos. O sea, si el paciente tiene COVID, ¿no? Acá puede aparecer, por ejemplo, el famoso síndrome gastrointestinal, ¿no? Y la pérdida de olfato, ¿no? O sea que esos ya son signos y síntomas que ya se orientan al diagnóstico de COVID, por ejemplo, ¿no? Después aparece la etapa de las complicaciones, ¿no? En donde la etapa, digo, normalmente una enfermedad, ¿no? Va evolucionando, ¿no? Las complicaciones radican, digo, en que empieza a afectar a órganos, ¿no? Específicos, ¿no? Pasa a afectar órganos inespecíficos. Bueno, vamos a explicar un poquito esto. La gripe, ¿no? Es una enfermedad que afecta fundamentalmente, digo, a las vías respiratorias. ¿Mm?
y en especial digo a las vías respiratorias superiores y medias. ¿No? Una complicación, ¿no?, es cuando la gripe deriva en la neumonía, ¿no? O sea, ¿no?, la infección gripal, ¿no?, hace caldo de cultivo para que aparezcan, ¿no?, en el pulmón, como vamos a ver, ¿no?, la colonización de bacterias y aparece la neumonía, ¿no? Ahí tenés una complicación, ¿m? O sea, una enfermedad, ¿no?, que afecta a un área específica, empieza a afectar a otras áreas u órganos, ¿m?, inespecíficos para la enfermedad. Secuelas. Una vez establecida la enfermedad, ¿no?, supongamos, yo he tenido una gripe muy severa que me devino en una neumonía, estuve 3 meses internado, debido a una neumonía severa, y puedo llegar a tener secuelas. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, problemas respiratorios, pérdida de peso, o sea, ¿no?, o sea, al estar 3 meses internados, digo, ¿no?, perdí 15 kilos. Esas serían las secuelas, que me puede dejar una infección severa. Algunas secuelas, digo, ¿no?, son reversibles, o sea, yo perdí 15 kilos, pero después me empiezo a alimentar bien, empiezo a hacer ejercicio, a cuidarme, digo, ¿no?, y puedo recuperar, ¿sí?, mi peso, ¿no?, y mi tonicidad muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunas veces en donde, ¿no?, Dios, las secuelas son irreversibles, ¿no? Por ejemplo, después de esta neumonía severa, digo, tuve lesiones en el pulmón, como las que ahora vamos a mencionar, las lesiones que ocurren, ¿no?, el EPOC, ¿sí?, que ocurre después en los pacientes, ciertos pacientes con COVID. Algunas secuelas, chicos, son irreversibles. Y, obviamente, digo, la principal complicación, ¿no?, o sea, la complicación más extrema, ¿no?, en la enfermedad sería la muerte, ¿no?, del huésped. O sea, ¿me puedo morir de gripe? Sí, digo, ¿no? Todos los años en la Argentina, ¿no?, ¿no?, hay muchísimas personas que mueren de gripe. Más que nada, digo, mueren debido a las complicaciones derivadas en la gripe. No mueren específicamente de gripe, pero por ejemplo, digo, estas personas mueren de neumonía. Bien. Bien, digo, este gráfico lo voy a mostrar porque me pareció curioso y me pareció bastante, ¿no? ¿Sí? Simplemente para mencionar, ¿sí? ¿Mm? Bien, chicos, el COVID, ¿no? Hablando de la fase clínica, ¿no? Estamos hablando de la fase clínica del COVID, acá. ¿Eh? ¿Sí? O sea que estamos hablando, chicos, en la segunda fase de la enfermedad, ¿no? Hablando de la fase clínica de la enfermedad, ¿no?, podríamos mencionar lo siguiente, y por ahí este gráfico nos va a ayudar, ¿no?, nos va a ayudar a entender un poquito los mecanismos y por qué puede ser grave, ¿sí? Pues, ¿cuál es el principal problema del COVID, ¿no? La inflamación, ¿no? El COVID produce en muchos órganos y tejidos inflamación, ¿no? Tiene una respuesta inflamatoria muy importante. Ahí está la clave de todo, ¿no? O sea, nosotros podemos entender cómo el mecanismo de acción del COVID,
¿no? Pensando en la inflamación. Entonces, ¿qué es la inflamación? ¿No? Es cuando un tejido, ¿sí? Aumenta su volumen, ¿no? Pero ¿cómo aumenta su volumen, digo, en la inflamación? ¿No? Mediante dos mecanismos, mediante la acumulación de líquido intracelular, ¿no? O en base a la acumulación de líquido extracelular, ¿no? Eso se llama inflamación. O sea que las células o tejidos se llenan de líquido. Como ustedes pueden ver, chicos, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos, ¿sí? Eh, etapa clínica, ¿no? Signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Se le dice también estadio 1, ¿sí? ¿No? Después aparecen los signos y síntomas específicos, ¿no? Que en este caso, en el COVID se le dice estadio 2, ¿no? Y ahora, chicos, estamos en el estadio 3, ¿no? Que es la fase hiperinflamatoria. Bueno, vamos a mencionar. En la fase clínica, ¿sí? ¿No? En donde tenemos signos y síntomas inespecíficos, chicos, observen la carga viral que tenemos al comienzo. ¿Ah? ¿Sí? ¿No? Tenemos una carga viral importante. O sea, en términos sencillos, estamos llenos, ¿sí? Estamos llenos de virus. ¿Mm? ¿Sí? Tenemos, o sea, si nosotros hacemos un conteo, tenemos, ¿no? Una carga viral importantísima, ¿no? Ahora bien, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Digo, ¿no? En el caso del COVID, ¿no? Cuando ocurre esto, es probable que estemos en el día 10 de la enfermedad. ¿Se acuerdan lo que ahora se sabe con mucha precisión? ¿No? ¿Mm? Que es una enfermedad que hasta que aparecen los signos y síntomas pueden pasar, hasta que se diagnostica la enfermedad, ¿no? Pueden pasar 7, 8, 9, 10, incluso 15 días. ¿Mm? ¿No? Por eso, chicos, en la etapa clínica estamos acá. Miren. ¿Ah? ¿Mm? ¿Mm? De hecho, chicos, cuando se detecta la enfermedad, ¿no? En el momento que se detecta la enfermedad, ¿no? Hay una suerte de reversión de la actividad. ¿Eh? ¿No? Por eso, chicos, esta flecha tiene puntita y se va reduciendo, ¿no? O sea, vamos a suponer que este es el día 10, ¿no? Y esta es la etapa clínica. Estamos por acá, ¿sí? A medida que van avanzando los días, ¿no? A medida que van avanzando los días, ¿sí? ¿No? La, la carga viral, ¿no? La carga viral se va reduciendo. ¿Sí? Durante toda esta etapa, chicos, ¿no? De infección temprana, lo que sucede es que hay signos y síntomas inespecíficos. Tos, dolor de cabeza, dolor muscular. Después aparece, chicos, al cabo de, ¿no? de un tiempo breve, ¿no? Aparecen signos y síntomas específicos. O sea, a lo que yo he mencionado, ¿sí? ¿No? A lo que yo he mencionado, puede aparecer pérdida del olfato, ¿sí? Síndrome gastrointestinal, ¿no? ¿No? Y dificultad para respirar, ¿no? Y ahora vamos a explicar por qué aparece la dificultad para respirar. ¿Sí? ¿Y Profe, por ¿le qué puedo hacer una sucede? Sí, consulta? lo que quieras. Sí, sí, decime. ¿Y esto necesariamente a todos les agarra, o sea, cuando tienen COVID, sí o sí le agarra a los 3 estadios No, o no a todos? no a todos, ¿eh? No a todos, ¿no? Porque acordate que hay muchísimas personas, ¿no? Que tienen una respuesta asintomática. ¿Mm? ¿Mm? Porque yo tengo COVID hace 10 días y presenté ponerle los primeros síntomas, Ajá, que sería dolor de cabeza, dolor en la panza, sin olfato sí. y sin gusto, pero no otra cosa.
No, ¿entendés? Depende de, ¿no? de la condición general del paciente y de la respuesta natural de tu cuerpo. ¿Eh? O sea, vos tuviste signos y síntomas, cursaste la enfermedad, hace 10 días me dijiste que te detectaron, Sí, estás en el día 10. No, ya, digamos, estás, o sea, en este caso lo que sucedió es esto, mira, si querés, ¿no? ¿Viste esto? ¿Mm? Tu respuesta inflamatoria fue mínima, ¿no? O no existió, sí. ¿no? Y por eso es que la estás cursando dentro de todo, bien, ¿no? Es medio irónico lo que te estoy diciendo porque nunca sé cursarlo bien, ¿no? ¿Mm? ¿No? ¿Sí? O sea, tu respuesta inflamatoria fue mínima o nula, ¿no? ¿No? Eso explicaría, digamos, por qué hay personas que, ¿no? que cursan con muy pocos signos y síntomas y hay otras que, bueno, que es un desastre, ¿no? Y tiene que, chicos, y siempre vamos a terminar acá, miren, ¿no? En la respuesta inflamatoria. Ah, Entonces, bueno, en el profe, muchas estadio gracias. 2 no, por nada. ¿Mm? Muy importante tu dato porque lo estás viviendo en vivo y en directo, ¿no? Lo que está pasando. Esperemos que sigas bien. Bien, digo, Gracias, profe. no por nada. Cuando aparecen los signos y síntomas específicos, ¿no? Aparece la inflamación, ¿no? O sea, el virus, ¿qué hace en el cuerpo de la persona? Inflamación. ¿No? Inflama todos perdón, corrijo, ¿sí? Inflama a muchos y variados tejidos del cuerpo, ¿no? Puede inflamar los tejidos del cerebro, ¿no? Y por eso puede dar dolores de cabeza enormes, muy grandes, ¿no? ¿No? Puede inflamar tejidos del abdomen, por eso hay distensión, dolor abdominal, ¿no? Y puede conllevar, digamos, a problemas de diarrea, ¿no? Vómitos, anorexia, ¿no? Pero hay un problema muy importante, digo, ¿no? Es cuando inflama al pulmón, ¿no? Ahí empieza a haber problemas, ¿no? Entonces, cuando el pulmón se inflama, ¿no? Cuando el tejido pulmonar se inflama, ¿no? Eh, nuestra capacidad para oxigenar la sangre empieza a reducirse, ¿no? Ahí está el grave problema del COVID, ¿eh? O sea, mientras se va inflamando el pulmón, ¿no? Cada vez vamos a respirar con mayor dificultad, ¿no? Y va a ser menos eficaz la mecánica respiratoria. ¿Mm? Profe, una consulta, ¿eso también ¿Sí? puede llegar a ser post-COVID también? Exacto, ¿eh? O sea, ¿No? que Se quede como sabe, algo ya, como exacto, que fijo. una secuela. ¿Mm? Exactamente. Sí, ¿Eh? porque yo tuve COVID hace aproximadamente un año, en 4 meses haría un año ya. En Ujú. agosto del año pasado tuve y todavía sigo teniendo manchas pulmonares Ajá. y me quedó una recontra dificultad respiratoria. Vos tenés EPOC, entonces, ¿no? ¿Sí? O sea, viste que una de las secuelas es el EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Mm? Exactamente. ¿Eh? Te quedaron secuelas, lamentablemente, ¿no? Te quedaron secuelas. Te hago una pregunta, ya que estamos, ¿no? Es curioso como para. Sí, decime. ¿Vos notaste ahora, digamos, vos hace casi un año nos comentaste que tuviste, Sí, en en el agosto del año transcurso de pasado. vos ves que hay una ligera mejora en el tema pulmonar o es como que medio como que seguís igual siempre? ¿Eh? No, casi como si fuera igual. Qué detalle. No. Justamente eso es lo que se sospecha, ¿no? Es una situación grave porque vos fíjate que, o sea, tenés algo, o sea, tenés como una especie de secuela crónica, ¿no? Sería obviamente porque no es importante la dificultad para respirar que tenés. No tanto, pero yo mismo me di en las actividades físicas que realizaba que el Sí, mismo rendimiento no es el mismo. exacto. Por un ejemplo, no sé, si antes, no sé, corría 1 kilómetro, ahora si Ujú. llego a medio kilómetro es mucho, porque estoy después recontra agitado y así prácticamente forzándome para respirar. Bien. Eh,
te hago una pregunta. ¿Vos te hiciste recientemente alguna plaquita de tórax? Sí, hace poco me hice una placa de tórax y me salen manchas como si estuvieran tapados. Vidrio esmerilado. Supuestamente, Exacto. supuestamente el neumonólogo me dijo que fue una mala respiración, entonces se vio en la placa, pero las mismas manchas que me hice ahora para entregar los estudios en Cruz Roja son las mismas que tengo a mitad de año del año pasado. Ajá, exacto. Es más, yo las veo y a veces como que empeora, por así decirlo. Como que las veo más gruesas, más oscuras, pero Ujú. bueno, supuestamente fue una mala respiración, pero no, no creo que haya sido eso. Tengo una pregunta, porque yo me dedico a diagnóstico por imágenes. Simplemente te lo comento si querés, ¿no? Si vos tenés posibilidad, ¿no? ¿Querés que te revise las placas, las radiografías? Pues yo informo, ¿sí? Si vos, no, Sí, simplemente yo no en tengo modo, ningún problema. como para ver si realmente es así, bueno, entonces después lo que te voy a pedir es que me envíes, ¿no? Las radiografías que vos tengas, ¿no? Sí, sí, Las que tengas, si las tenés en formato digital mejor, si no, sacale una fotito, y me las envías y las miro. Y yo perfecto. te ¿A dónde se lo podría envío? decir, envíamelas o al correo o a Edmodo, o en el modo, ¿viste? Como archivos juntos, como vos quieras, lo que te quede mejor. Si ¿Mm? me das su correo, Bueno, ahí te lo anoto, ¿sí? Y se lo anoto ya a todos, chicos, acá en el chat. dale, muchísimas gracias. Cuando fui me dijo eso y encima, o sea, yo me cuidaba de ese lado porque de chiquito nací con un pulmón lleno de sangre. Entonces me Ah, tuvieron detalle. y me tuvieron que extraer la sangre y bueno, yo Una más que nada me hemoxis cuidaba por ese pulmonar. tema, los Ajá. pulmones. ¿Qué Ujú. sería que respiro mal? No entiendo esa parte. ¿Por qué Es respiras como, mal? Ujú. No, que él le dice que el médico le dijo que le salió así la placa porque respiró Ah, mal. sí, a la bueno, hora de porque... largar el aire, se retrasa Exacto. la máquina que saca la radiografía, entonces sale el momento en el que sale el aire de los pulmones. ¿Y pero por qué no te hicieron otra si fue así, Ahí está la supuestamente clave, digo? exacto. ¿Mm? No sé por qué. Y porque el radiólogo debe haber sido medio vago, ¿viste? Entonces, le dio fiaca hacer una radiografía. Vos cuando haces una radiografía le decís al paciente respire hondo, contenga el aire. ¿Mm? Así los pulmones que salen llenos de aire, ¿no? Ah, claro, entiendo. Y en ese Lo que es, momento como que salió mal, digamos, la placa. exacto, salió Entonces la mal, volvieron ¿no? a hacer. Ujú. Ahora chicos, eso te tendrían que haber hecho de nuevo la radiografía. Bueno, ahí está el problema. ¿Mm? Porque ahora, vos fíjate, el médico interpreta eso, pero y si no es eso, y es que realmente tenés una secuela, ¿mm? Como vos lo podés afirmar con las otras radiografías, bueno, por eso siempre hay que hacer bien el trabajo. Ahí le pifió Ya lo el redescartó. técnico. Le ¿Mm? presenté las dos Pero radiografías, Ujú. pero aún así me dijo que no, que era normal. Buah, Dale, hace un año estoy con los sí, ya pulmones igual, tenía, no creo sí. que sea igual. No, ¿viste? Ya, ¿viste? Son los médicos que son medio negacionistas, ¿viste? Que por más que vos le estás diciendo, no, no, no. Rodo, una pregunta, ¿y vos fumás? No, ni siquiera tengo un ambiente en el que se fume. Porque si Ujú. fuera que fumo o algo por Claro, el estilo, esto, diría, pero no, y tampoco en mi casa nadie, y la gente que me rodea tampoco, nadie. Exacto. Bueno, mira, cuando puedas, ¿no? Siempre cuando puedas, ¿no? A ver si lo que yo te podría decir es esto, mira. Eh, yo voy a comparar las radiografías, ¿sí? Y te voy a pedir, lo único que te voy a pedir que me indiques la fecha, ¿no? De cuándo te hiciste esas radiografías, ¿m? Y las voy a comparar. En base a eso, yo te puedo llegar a decir, mira, sí, se ven igual, hay cambios, ¿m? O por ahí te podría llegar a decir, mira, parece que está mal respirada la radiografía, como dice tu médico, o, ¿m? Y bueno, después te digo, ¿m? En este Perfecto, ahora momento, yo me fijo y le saco la foto entonces. bueno, gracias. Mira, en este momento, obviamente, no te voy a decir no te voy a decir, mira, si querés te hacemos un estudio para ver, ¿no? Porque no estamos para.
Y más si vos estás dentro de todo con buena salud. No tiene sentido. Pero más adelante, más adelante cuando esto esté más tranquilo, ¿no? Si querés, ¿no? Yo te invito a ir a algún hospital en el que yo estoy trabajando y de manera totalmente gratuita, te hacemos un estudio y te hacemos ver, a ver si realmente es eso y qué solución te pueden llegar a dar. ¿Mm? O sea, te hacemos ver con un neumonólogo, ¿no? A ver qué te puede decir. A ver si te dice, bueno, mira, es así, y bueno, ¿no? ¿Eh? ¿No? O te dice, mira, vamos a hacer, puedes hacer esto, esto, esto. ¿Mm? Perfecto, me parece está bien. Bueno. ¿Mm? Así que bueno, más adelante lo vemos. Obviamente ahora no tiene sentido. Porque si dentro de todo te sentís bien, Claro. bueno. ¿En qué hospital trabaja, profe? Perdón la Yo pregunta. trabajo en dos. ¿Sí? En el Hospital Iga Güemes, en el Hospital Aedo, en donde ustedes hacen prácticas, ¿no? Y en el Hospital Austral, ¿no? O sea, uno privado y uno público. Así que veo las dos realidades, ¿no? Bien, Y chicos. profe, Sí. y como trabaja en público y en privado, en cuanto a la gente y demás, hay mucha diferencia. No sé, Eh, poner un público, va mucha gente más que un privado, o sí, es lo sí, sí, mira, mismo. ¿no? Sí. Va muchísima más gente al público que al privado, ¿no? Y yo te digo que yo siempre me quedo yo te digo porque yo puedo ver las dos realidades, ¿no? Un hospital muy lindo, es el Hospital Austral Groningen que está en Pilar, por ahí ustedes lo escucharon nombrar, lo conocen. Un hospital muy lindo, mucha tecnología, ¿m? Bueno, mucha pinta, digamos, ¿no? O sea, muchas más, ¿no? Pero yo siempre digo un dicho, ¿vieron el dicho no todo lo que brilla es oro? Bueno, ¿eh? Se los puedo asegurar, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo tuviera que comparar, o sea, yo tengo un problema, ¿no? Una enfermedad, digo, si yo, sin dudarlo, le digo a mi familiar, llévame al hospital público. ¿Mm? ¿Mm? O sea, yo creo que ni en el mejor hospital privado de renombre te van a atender de la misma manera que te atienden en un hospital público. ¿Mm? Hace unos años mi nena casi se murió, la más chiquita, la más grande ahora, y, Sí. y estaba pagando una privada en la clínica de niños acá de San Justo, pero Ujú. la privada. Y no me la podían sacar adelante. Y pagaba por día en ese momento 800 pesos, que a hoy sería, no sé, 8 lucas más o menos, por día Sí. pagaba. Ujú. Sí, sí. Y nada, o sea, le digo a una enfermera que me dijera la realidad, si me la podían salvar o no, y me decía, no, acá no te la van a salvar, te conviene llevarla a un público. Ujú. Entonces me la llevé a Garrahan, y ahí me la salvaron. Sí. Pero Ujú. la privada no, le importaba que yo pague por día, nada más. O sea, porque no me la querían sacar. No hacían nada para sacarla adelante, digamos. Por eso le preguntaba. No, por supuesto, ¿no? Coincido totalmente con lo que vos decís, ¿no? Y eso lo ves, ¿no? Convengamos, digo, que no hay hospitales privados buenos, ¿no? No es que vamos a decir que todos son malos, pero yo creo que más allá vieron los errores que se cometen, bueno, todas las falencias que tiene un hospital público, ¿no? La atención del COVID, ¿no? ¿No? Ustedes observen que la actividad viral prácticamente, chicos, ¿no? Prácticamente termina, ¿no? Y lo que realmente agrava el cuadro, ¿no? En los pacientes es la respuesta inflamatoria, ¿no? Principalmente del pulmón, ¿no? Si el pulmón se inflama mucho, ¿no? Termina el paciente en terapia intensiva con un respirador, ¿no? ¿Sí? Ahí está la clave, ¿no? ¿Por qué el COVID es tan peligroso, ¿no? Cuando la respuesta inflamatoria, ¿no? Principalmente del pulmón es excesiva, ¿no? Conlleva esto, ¿no? A un cuadro grave de la enfermedad, ¿no? Y después la respuesta inflamatoria puede producir, ¿no? ¿No? Además, accesoriamente, ¿no? ¿No? Digo, ¿no? O sea, ustedes imagínense, chicos, que la respuesta inflamatoria, ¿no? ¿No? La respuesta inflamatoria, bueno, es más evidente en el pulmón, pero se inflaman muchos órganos, ¿no? Por ejemplo, chicos,
hay inflamación renal, ¿no? Existen problemas de la coagulación, ¿no? O sea, funciona mal el hígado. ¿Mm? O sea, también al inflamarse, también se puede, al inflamarse el pulmón también hay insuficiencia cardíaca, ¿no? Y un largo etcétera, ¿no? Y puede conllevar a la muerte. Pues, estos procesos inflamatorios, ¿no? Tienen una resolución muy lenta, o sea, el pulmón, principalmente, digo, para que se restablezca, ¿no? ¿no? Tiene que progresar durante varias semanas. Un paciente COVID positivo que entra a la terapia intensiva, digo, puede estar, por ejemplo, en promedio 15 días en terapia intensiva, ¿no? Que es un montón de tiempo. Es muchísimo tiempo. No es que está unos días, unas horas y vuelve, ¿no? Con todo el riesgo que eso implica. Y chicos, acá tenemos, ¿sí? ¿No? Acá tenemos, a ver, lo voy a reducir un poquito, un cuadro que resume, un poquito más, ahí está, ¿no? O sea, un gráfico, ¿no? En donde resume todas las etapas de la enfermedad. Por ejemplo, chicos, ¿se acuerdan, chicos, que nosotros teníamos, ¿sí? Que la enfermedad tiene dos etapas, ¿sí? La etapa prepatogénica y la etapa patogénica. Entonces, empezamos por esto. ¿Sí? En la etapa prepatogénica, ¿no? Hay un equilibrio en la triada ecológica, ¿no? No hay signos no hay alteración en los signos ni síntomas, ¿no? Y tampoco hay cambios a nivel tisular, celular. Y orgánicos. De hecho, chicos, se puede considerar que nosotros siempre estamos en esta etapa. ¿Sí? ¿No? Que era lo que habíamos mencionado al principio, ¿no? Estamos, o sea, con un pie en la salud y un pie en la etapa prepatogénica, ¿sí? O sea, en condiciones normales, chicos, estamos acá, miren. ¿Sí? Nuestro cuerpo juega acá, en este ámbito. Bueno. O sea, un virus coloniza nuestro cuerpo, ¿no? Ingresa a nuestro cuerpo y ya empezamos aquí, miren. ¿No? ¿Sí? Ingresamos en la etapa patogénica, que a su vez se divide en la etapa subclínica, ¿no? Que acá empieza el conflicto entre el medio ambiente, el huésped y el agente. Todavía no hay signos ni síntomas medibles, ¿no? Y los cambios, ¿no? ¿no? Se dan a nivel tisular, celular y orgánicos, ¿no? Entonces, acá es donde habíamos mencionado, ¿no? Se puede hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad, ¿sí? O sea que acá, por ejemplo, me hacen un PCR, ¿no? Y me puede dar positivo. En esta etapa, ¿no? Y obviamente, chicos, no tengo ni signos ni síntomas, ¿no? Hasta ese momento soy asintomático, en este caso. Bueno, y acá aparece la línea, la famosa línea del horizonte clínico, ¿no? En donde, ¿no? Que divide la etapa subclínica de la etapa clínica. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Ya se establece un desequilibrio en la tríada ecológica, ¿no? Hay signos y síntomas que me permiten diagnosticar la enfermedad, ¿no? Y hay marcados signos de cambios celulares, tisulares y orgánicos. Primero aparecen, chicos, los signos y síntomas inespecíficos, y acá viene un problema. ¿Vieron cuando muchas veces dicen, bueno, tenía tal enfermedad, pero se la diagnosticaron mal? Tampoco hay que echarle la culpa, no le tenemos que echar la culpa
siempre al médico. ¿Vieron como lo dicen? No, bueno, se equivocaron. Digo, no, a veces en realidad es bastante difícil, ¿no? Porque hay muchas enfermedades, y ustedes de eso lo deben saber, ¿no? Pues, ¿no? Hay muchísimas enfermedades que son parecidas, ¿no? Que incluso tienen, chicos, los mismos signos y síntomas, ¿no? Comparten los mismos signos y síntomas, ¿no? Y son enfermedades a veces muy distintas, ¿no? Por lo tanto, digo, o sea, hay una etapa, en las primeras etapas de una enfermedad, cuando tenemos signos y síntomas inespecíficos, yo me puedo confundir COVID, por ejemplo, con gripe. ¿Sí? O sea, sin tener esto, ¿eh? Sin tener, digamos, el PCR, ¿no? Yo no sé si el paciente tiene COVID o si tiene una gripe. Y por ahí lo estoy diagnosticando, digo un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer algo muy bruto. ¿Sí? Por ahí lo diagnostico, o sea, lo diagnostico y lo medico como para gripe, para COVID, y en realidad es gripe lo que tiene. ¿Puede suceder? Profe, Pasa, sí. a mí la semana pasada me pasó a mi abuela que tenía síntomas parecidos a los de COVID, pero ella es muy alérgica al cambio de clima. Y bueno, llamamos al médico, vino, la revisó todo y el mismo médico dudó. Entonces le mandó a hacer el hisopado para que nos quedemos tranquilas porque es paciente Sí. de riesgo. Ajá. Y le dio negativo el hisopado. Sí, le dio negativo, sí. Exacto. Era gripe. Bueno, ahí tenés un ejemplo de lo que pasó con tu familiar, con tu abuelo. Es ¿Sí? ¿Estamos? como ¿Sí? en la serie Doctor House, que va como probando hasta llegar al diagnóstico. Exacto, chicos, ¿no? Es una ciencia esa, lo que pasa, chicos, que la salud, ¿no? La medicina es una ciencia inexacta, lamentablemente. Ahí está la clave. ¿Sí? Si fuera una ciencia exacta, en donde vos haces una ecuación y te da un resultado, ¿no? Y es sí o no, bueno, estábamos, ¿no? Sería todo mucho más fácil, ¿no? Pero es una ciencia inexacta. Entonces hay que probar ensayo y error. Lo mismo, digo, sucede con las medicaciones. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el médico nos diagnostica y dice, bueno, mira, vamos, te voy a dar tal medicación, ¿no? Y quizás la medicación, digo, no es efectiva, no me sirve para mucho, y bueno, y es como que hay que cambiar, ¿no? Dicen, bueno, no me sirve esta medicación, vamos a cambiar por otra medicación. ¿Sí? Y Es si no es ensayo y error. estrés. También, exacto. Siempre cuando no se encuentra es estrés. Sí. Es una buena, sí, ahora está muy, ¿no? Además de estar de moda el estrés, ¿no? Es una buena justificación, ¿no? Después, chicos, sigue las complicaciones, ¿no? O sea, todas las enfermedades, chicos, tienen complicaciones, no todas, ojo, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, chicos, acá tenemos nuestra compañera, ¿no? Que tuvo signos y síntomas específicos, ¿no? El COVID, ¿no? Y después, por el momento, y Dios quiera que siga así, no ha tenido grandes complicaciones nuestra compañera, por el relato que nosotros nos ha dicho. La ha cursado la enfermedad, digamos, de manera, digamos, leve. En cambio, por ahí en cambio, tenemos el caso de otro compañero nuestro, ¿no? Que cursó mal la enfermedad, o sea, ¿no? Que no la pasó bien, ¿no? A la enfermedad, ¿no? Incluso nuestro compañero nos relata que ha tenido secuelas de esta enfermedad, ¿no? Y como todos sabemos, ¿no? Como todos sabemos, lamentablemente, digo, ¿no? El COVID, las complicaciones, la propia enfermedad y o las complicaciones que derivan de la enfermedad, ellos pueden conllevar a la muerte. Profe, ¿No? ¿puede pasar que ¿Sí? haya personas que por ahí hayan tenido COVID y no se enteraron, digamos, porque Sí, no por tuvieron supuesto. síntomas? Sí, sí. A mí me da mucha curiosidad, pero no tengo ganas de gastar la plata del PP en hacerme el estudio ese que te... Ajá. Vos fíjate que yo en el caso mío... Pero Ajá. Sí, decime. por eso, porque por ahí hay gente que tuvo y no se Sí. enteró. Asintomáticos. Hay muchísimos, no sé bien, ¿viste? Porque viste que todavía está medio con las estadísticas, ¿no? Pero un porcentaje altísimo de personas son asintomáticas. Son totalmente asintomáticas. En el Claro, caso pero en mío, este caso, o sea, hay un positivo, digamos. Claro, sí, sí. Yo lo que digo es sí. gente que nunca por ahí se hizo
el test, entonces Ajá. no sabe ni siquiera que lo tuvo o no, eso es. Sí, sí, por supuesto, hay un montón de gente que padeció la enfermedad muy leve, pero muy leve, o incluso asintomático, ¿no? Y tuvo la enfermedad y ni siquiera se enteró. ¿Mm? Sí, sí, hay muchísimas personas. Dicen que son la mayoría de la población, ¿no? Los que saben, vieron, los epidemiólogos, ¿no? La gente que sabe más del tema, más que nosotros, ¿Mm? Dicen que los asintomáticos son una cantidad enorme y son los más peligrosos. Porque yo soy asintomático y voy en el colectivo, o sea, voy para todos lados, ¿no? ¿Mm? Y estoy, más allá de que yo cumpla con las medidas de distanciamiento, chicos, es un riesgo. ¿Mm? ¿No? El asintomático, chicos, es ¿vieron los propagadores principales de la enfermedad? Son los asintomáticos. ¿Mm? Por eso, chicos, hay que tener mucho cuidado con el distanciamiento, ¿no? Con todas las medidas, ¿no? Las normas, la conducta social nuestra, etcétera, etcétera. ¿Mm? En el caso mío, les quería comentar que a mí me hicieron, ¿no? Bien. Profe, una pregunta, una Sí, consulta. decime, Porque justo, bueno, la pareja de mi hija también tiene COVID. quiero descansar. ¿Mm? Eh, para describir una enfermedad infecciosa tenemos una serie, ¿no? de nombres y letras, ¿no? Que se denominan nomenclatura. O sea, todas las enfermedades, porque hay miles, lamentablemente chicos, el hombre padece de miles de enfermedades, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Tiene una especie de nomenclatura, ¿no? Que nos permite, ¿no? Definir una enfermedad, ¿no? Y esto se integra a la nomenclatura, ¿no? Y esto lo vamos a usar la próxima clase para que el próximo tema, chicos, va a ser enfermedades infecciosas. ¿No? Y siempre vamos a tener estos pasos. ¿No? Por ejemplo, chicos, uno de los primeros pasos lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean. ¿Sí? ¿No? Chicos, es el nombre de la enfermedad. ¿Sí? O sea, toda enfermedad tiene un nombre específico. Y o su traducción, si es una enfermedad ¿no? de origen nativo, tiene que tener una traducción internacional. ¿No? Bueno, ¿eso qué significa, chicos? ¿No? Chicos, la rubiola, lo que nosotros conocemos como rubiola, chicos, es el nombre, ¿no? ¿Sí? Es el nombre oficial de la enfermedad, ¿no? Y es rubiola para la Argentina, rubiola para, ¿no? Y su respectiva traducción es rubiola para España, rubiola para Estados Unidos y así un etcétera, etcétera. ¿Sí? Tiene un nombre específico internacional. ¿No? Después, chicos, muchas veces se la conoce a la enfermedad, a veces se la conoce con otro nombre localmente. Eso puede ser, chicos. Un ejemplo les voy a dar. ¿Sí? ¿No? Chicos, las alergias, ¿sí? Las alergias se le dicen muchas veces fiebre del heno. ¿Sí? ¿No? En Europa, ¿no? Digo, en muchos países, Italia, España, Francia, digo, a las alergias se le dice fiebre del heno. ¿Sí? Pero la enfermedad es alergia. Después, chicos, ¿no? Hay un código, ¿no? Para evitar esto, ¿no? ¿No? ¿Sí? La OMS tiene lo que se llama el CIE-10. ¿Qué es el CIE-10? ¿No? Es un código alfanumérico para todas las enfermedades que existen en el mundo, conocidas. ¿No? Todas las enfermedades tienen un CIE-10, ¿no? Que es un código. ¿No? Acá les cité un ejemplo, por ejemplo, el sarampión, chicos, es B05. Es el código que va para identificar al sarampión. Después, chicos, tenemos el agente infeccioso. Siempre, ¿no? Cuando hay una enfermedad infecciosa, tenemos que decir, ¿no? El nombre, ¿no? El agente infeccioso, ¿no? Digamos que es la bacteria, el virus, ¿no? El retrovirus, ¿no? Que causa la enfermedad.
un detalle, chicos. Antiguamente, este nombrecito era, ¿no? Era en latín, ¿no? ¿No? Heredado de los biólogos, ¿no? Los biólogos y naturalistas. Hoy en día, pues, ¿no? La denominación en latín se está dejando de lado y es las siglas en inglés, ¿no? Como siempre, ¿no? Como siempre metiéndose el inglés por todos lados. Después, chicos, hay que determinar cuál es el tipo, o sea, si es una bacteria, un virus, un hongo. Después se especifica, chicos, el mecanismo de transmisión de la enfermedad, o sea, cómo se transmite, ¿no? Desde, ¿no? O sea, cómo se transmite y quién lo transmite, ¿no? O sea, si hay un vector, por ejemplo, digo, si estamos hablando de la fiebre amarilla, ¿no? Del paludismo, ¿no? O sea, tenemos que indicar, por ejemplo, que es transmitida a través de ciertos mosquitos, ¿no? Y es una enfermedad parasitaria. Y acá aparece el famoso periodo de incubación. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado en el tema de la enfermedad, ¿no? Que todas las enfermedades, ¿no? Todas las enfermedades infecciosas tienen un periodo de incubación, ¿no? Que es la etapa preclínica, ¿se acuerdan? Que ya lo habíamos mencionado. Bueno. ¿Eh? Después, cómo se evoluciona la enfermedad, ¿no? Las etapas, ¿vieron, no? Que sería la etapa, describir la etapa, ¿no? Toda la etapa clínica, ¿no? De la enfermedad, ¿no? El tratamiento que tiene, ¿no? En base a qué elementos tenemos, chicos, para tratar la enfermedad, si es que los hay, ¿no? Hay enfermedades, chicos, que no tienen tratamiento, ya sea porque son muy leves o muy graves, ¿no? O lo que se llama tratamiento paliativo a veces, ¿no? Y por último, ¿no? La prevención. ¿Cuáles son las normas y conductas, ¿no? Que me permiten prevenir, ¿no? Dicha enfermedad? Bien, chicos, esto es todo lo que podemos hablar de la enfermedad, ¿no? Les paso a explicar lo que vamos a hacer la próxima semana. En el próximo encuentro vamos a hablar tenemos que hacer dos cosas. Una es empezar a hablar sobre las enfermedades infecciosas, ¿no? Es extensa, ¿no? Las enfermedades infecciosas es una unidad bastante grande, bastante extensa, ¿no? Pero también vamos a ensayar, ¿no? El tema, porque la subsiguiente miércoles sería el primer parcial, ¿no? Pues vamos a ensayar, ¿no? Cómo vamos a tomar el parcial. Eso lo vamos a hacer la próxima clase.